Dios les bendiga, amigos, hermanos, familiares y todas aquellas personas, pues, que domingo tras domingo escuchan estos mensajes. Bendiciones a todos. Bendita la gloria al Dios que vive. Hoy voy a hablar bajo el tema la llamada ciencia. Bendita la gloria al Dios que vive. Para que ustedes vean el poder que la ciencia tiene sobre muchos creyentes, sobre muchos cristianos. La ciencia tiene un poder terrible. Bendita la gloria al Dios que vive. Y la cita se encuentra en Primera de Timoteo 6, 20, 21. Primera de Timoteo 6, 20, 21, y dice así: en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, amén y amén. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Profesando algunos de la ciencia se han desviado de la fe. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, en tus manos estoy. No permitas, Señor, que yo no hable, Señor, Padre eterno, por emoción o porque sé, porque conozco, sino porque tu palabra sí lo envía, porque tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, yo me voy a poner en sus manos, Padre, para que tu Espíritu Santo me guíe a través de este mensaje. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. La llamada ciencia, hubo un tiempo que vino la plaga del coronavirus. ¿Pero qué pasó? Cerró los templos temporalmente, algunos permanentemente. Bendita la gloria del Dios que vive. ¿Por qué? Porque la llamada ciencia los tuvo en temor y miedo. Los tuvo temblando, los tuvo muchas personas se desanimaron, otras pues han adaptado por no llegar a la congregación, no, al templo, a congregarse por la maldita llamada ciencia, la cual puso miedo y temor a muchas personas. Bendita la gloria del Dios que vive. Y nosotros, cuando Pablo le dice: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas. Eso fue lo que hizo lo del coronavirus, profanas, pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ok. Sabemos mucho que los científicos, ¿verdad? Ellos dicen que el hombre proviene del mono. Esos son los científicos, esa es la llamada ciencia. Dice eso. Pero en Génesis 2:7, a mí me dice lo contrario de lo que dicen de lo que dice pues la ciencia, la llamada ciencia. A mí me dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló a su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A mí me dice que es la palabra de Dios quien formó al hombre, no el mono, no la evolución. No dice que él sacó al mono y lo transformó en un hombre. No dice eso. Bendita la gloria del Dios que vive. Nosotros, bendita la gloria del Dios que conociendo, miren esto, nosotros conociendo lo que dice la Biblia, corremos detrás de la llamada ciencia. Siempre estamos corriendo detrás de alguien, menos de la fe, de la esperanza y de Dios y de aquel que murió en la cruz por ti y por mí, que se llama Jesucristo.
Miren lo que dice en Marcos 21, bendita la gloria del Dios que vive. En Marcos 5:21, santo eres, Señor. Ok, 5:21. Miren esto lo que dice para que usted vea lo que es las personas irse primero detrás de la ciencia médica, de la llamada ciencia, que de Jesucristo, que poner al Señor primeramente. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Él no fue a los médicos, él fue ante Jesús. Él fue de aquel que era el médico por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros estamos poniendo en segundo plano. Sigue diciendo, fue pues él le seguía una gran multitud y le esperaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, esta mujer había creído primeramente en la ciencia médica hasta que oyó de Jesús. Nosotros está bien, creemos en la ciencia médica, pero cuando nosotros conocemos a Jesús, tenemos que ponerle el nombre de Jesús y pedirle en el nombre de Jesús que Dios nos sane antes de nosotros correr a una emergencia de hospital, antes de llamar a un doctor. Tenemos que orar. Tenemos que aumentar esa fe de la cual el Señor nos habla en su palabra. Sigue diciendo, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Oigan, una mujer que no conocía a Cristo, pero cuando oyó que Él sanaba, y nosotros venimos oyendo año tras año que el Señor sana. Bendita la gloria al Dios que vive, que solamente hay que reclamarle al Señor la palabra. Tú dijiste, clama a mí, yo te responderé. Tú dijiste, bendita la gloria al Dios que vive. Tú dices que todo el que tenga fe, como un grano de mostaza, le dice a esta montaña, muévete. Bendita la gloria del Dios que vive. Y a veces tenemos mucha montaña y es de enfermedades, de preocupaciones, de pruebas. Y no le pedimos a Dios que la remueva. Bendita la gloria del Dios que vive, porque somos poco fe, tenemos poca fe. No como Dios dice. Ok, nosotros, ¿verdad? Conociendo la fe de esta mujer, bendita la gloria del Dios que vive, primero, ella había gastado todo en la ciencia, todo en la ciencia. Pero imagínense nosotros que estamos gastando en la ciencia, conociendo a un Cristo vivo, conociendo a un Cristo que sana. Ella solamente la fe la hizo. Óyeme, si yo lo toco, nada más lo toco. Toco su borde. Es más, no tengo ni que tocarle la carne. Le voy a tocar tocó el borde de su manto y sanó al instante. Bendita la gloria de Dios que vive. Una mujer que no había conocido a Cristo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Que hemos conocido a Cristo y aún corremos detrás de la llamada ciencia. Una ciencia que nos cerró, bendita la gloria del Dios que vive, los templos por el coronavirus. Mire lo que dice en Isaías 53:3-8. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó. Despreciado y desechado, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando estamos enfermos, cuando un familiar se nos enferma, ¿qué es lo que nos corremos? Óyeme, ve al doctor, mira, tómate esta aspirina, mira, ponte este sobo, mira, haz esto, mira.
Menos decirle, óyeme, vete de rodillas y clama a aquel que murió por ti, a aquel que se llevó las enfermedades. Sigue diciendo, experimentad en quebranto, y como que escondido de él rostro fue menospreciado. No lo estimamos. Todavía nosotros no estamos estimando lo que Dios hizo por nosotros, mandar a su Hijo Jesucristo. Todavía nosotros no estamos agradeciendo en nuestro corazón lo que hizo Cristo a través de su muerte en cruz. Todavía nosotros no conocemos a ese Cristo, porque si lo conociéramos cuando nosotros estemos enfermos, nuestros familiares están enfermos, bendita la gloria de Dios que vive, lo que tenemos que hacer es irnos de rodillas y clamar. Antes de ir ante la ciencia, después que ya hayas clamado, ya hayas orado, entonces ve a la ciencia, pero no corras detrás de la ciencia médica, porque ya ustedes vieron lo que hizo la ciencia médica. Bendita la gloria del Dios que vive. Los científicos hacen un virus, lo tiran al mundo y cerraron, como dije al principio, y muchas iglesias cerraron. Bendita la gloria de Dios que vive. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, que si lo abofetearon, si le pegaron, si lo latigaron, eso es cuestión de él. O sea, por eso es que dice aquí, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, como que Dios fue el que le dio ese castigo, como si fuera una prueba por la que estaba pasando Jesucristo. No, Él vino a eso. Él vino a llevarse tus enfermedades, tus dolores, tu sufrimiento. Bendita la gloria del Dios que vive. Él lo que busca es que tú creas en Él. Él lo que busca es que tú te libertes de la profana ciencia, de la llamada ciencia, y que vayas primero en pos de Él. Bendita la gloria del Dios que vive. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y su llaga fuimos nosotros curados. O sea, por su llaga hemos sido curados, pero hemos sido curados nuestros pecados. Él vino a sanar, y Él lo hizo. Si usted lee los 4 evangelios, ahí explica completamente el ministerio de Jesucristo de 3 años, lo que el mismo Jesucristo sanó, las personas que sanó. Miren esa mujer es un ejemplo, tiene que ser un ejemplo para nosotros. Se fue primero a la ciencia, gastó todo lo que ya no tengo más dinero, entonces se puso a oír, a prestar oído a los milagros que hacía Jesucristo. Y es lo que nosotros no estamos haciendo, no estamos prestando oído a lo que ha hecho Jesucristo. Bendita la gloria del Dios que vive. No ponemos atención a lo que vino Jesucristo a sanar tus enfermedades. Mire, hermano, mi pastor se ríe porque cada vez que me hacen análisis, tienes esto, tienes lo otro, y digo, no, el diablo lo tengo. Voy a la semana, me hago los mismos análisis y no tengo nada. Bendita la gloria al Dios que vive. No es que yo soy una super fe, bendita la gloria, pero yo para ir al doctor solamente voy a hacerme un chequeo físico. No, si tengo dolor, tenga lo que tenga, yo no corro a una emergencia. Yo me unjo, yo oro, bendita, porque yo creo en esta palabra. Yo creo que Él fue azotado y Él fue maltratado para llevarse nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Entonces, ¿por qué lo tenemos en tan poca cosa? Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en 1 Corintios, bendita la gloria del Dios que vive. Muchas veces vienen a nosotros, a nuestra vida, enfermedades, ¿verdad? Bendita la gloria del Dios que vive, de las cuales
Déjame ver cómo le dice. Nos tentan a creer en la ciencia médica. Vienen enfermedades porque dicen, oh, esa enfermedad es incurable, que esto, que si lo otro. Mire, para Dios no hay imposible. Póngase en el corazón que para Dios no hay imposible. La ciencia médica lo que ha hecho menguar la fe de muchos, la esperanza de muchos. Eso es lo que ha hecho la profana llamada ciencia. La fe en nuestros hermanos en Cristo que están enfermos ha disminuido. Bendita la gloria al Dios que vive. ¿Por qué? Porque siempre han corrido un pie adelante de la ciencia y un pie atrás a Dios, al clamor por las enfermedades. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, a veces viene una enfermedad que nos tenta, nos tienta a correr ante la ciencia, a creer más en lo que me dice el doctor, a lo que me dice la palabra, a creer más en las mentiras de la ciencia y debilitarme y no creer en lo que nos está diciendo el hermano Pablo aquí, el cual dice, podéis resistir, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esa es la ciencia, la llamada ciencia idolatría. La llevamos tanto en el corazón, creemos más en ella, tenemos más fe en la ciencia que en lo que Cristo puede hacer, en lo que una oración puede hacer. Bendita la gloria del Dios que vive. En 2 Corintios 12 dice, mire, mi alma te adora, Jehová. Nosotros no podemos, hermanos, por eso es que estamos debilitados, estamos enfermos. Porque si nosotros estuviéramos alimentados espiritualmente, bien alimentados físicamente, no estuviéramos corriendo detrás de esa ciencia llamada ciencia. Bendita la gloria del Dios que vive. 12 del 7 al 10 dice de esta manera. Mire. Y para que la grandeza de las rebeliones no me salte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Perdón. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Lo abofeteó. ¿Sabes por qué? Porque quizás a Pablo se le estaban subiendo los humos, como a muchos. Se le suben los humos y entonces se creen que ellos son los dioses. Se creen que porque ellos imponen las manos, porque la palabra me dice a mí que no imponga las manos con ligereza, que ellos imponiendo las manos a los enfermos, pues se van a sanar. Pero ¿qué vida llevas tú para tú ponerle, para ser ejemplo, para que yo vaya donde ti, tú me pongas las manos para de sanidad, para que ores por mí por sanidad? Bendita la gloria. Mire lo que sigue diciendo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, óigame, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia. O sea, Dios no le quiso quitar ese aguijón a Pablo, pero Pablo siguió hacia adelante. Eso no debilitó a Pablo, porque él sabía en quién creía. Él sabía quién estaba con él. No lo debilitó. 3 veces le pidió, oye, el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Quiere decir que cuando por más enfermos que estemos y no veamos la respuesta del Señor,
En el momento, Dios nos está fortaleciendo. Encima de la enfermedad, Dios nos está fortaleciendo para nosotros poder seguir hacia adelante y no debilitarnos. Pero esto requiere de una vida espiritual y de una intimidad con Dios. Bendita la gloria del Dios que vive. Pablo tenía un padecimiento, bendita la gloria, pero no fue a consultar a los médicos. Pablo lo que hizo fue que le pidió al Señor 3 veces. ¿Cuántas veces le has pedido tú al Señor porque sane a tu hijo? O que te sane a ti, o sane un familiar, o sane a tu pastor. Y el Señor no se ha movido. Estarás tú, es que dice la palabra que no sabemos lo que pedimos. No sabemos lo que pedimos, pero yo creo que si nosotros pedimos de corazón y ponemos al Dios 3 veces santo primero que la ciencia médica, entonces el Señor va a obrar en los enfermos. Pero nosotros no vemos enfermos, personas enfermas que se sanen. No estamos viendo los prodigios, no estamos viendo los milagros. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que siempre hemos puesto la ciencia médica primero que a Él. Bendita la gloria del Dios que vive. Porque consultar a los médicos no es malo. El que tú consultes un médico no te hace ni más ni menos. Pero de que tú lo pongas primero. Por eso es que hay muchas personas bien debilitadas, una vana fe que tienen. Hermano, si tú le creyeras al Señor lo que dice la palabra en Isaías 53, que por su llaga hemos sido sanados, que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, que tú te escribas eso en el corazón y que vivas de esa palabra. Mire, puede usted vivir los años que sea, bendita la gloria de Dios que vive, los años que sea, y Dios lo va a fortalecer como hizo con Pablo. Pablo no murió de la enfermedad que tenía. A Pablo le quitaron la vida, pero él no murió de lo que tenía. Mire hermano, cuando uno cree más en la llamada ciencia, entonces es cuando Dios no actúa de la manera que Él quiere actuar en ti, en tu enfermedad. Yo, 30 años, han dicho que yo tengo HIV. Nunca he estado en una emergencia. 30 años, nunca he estado en una emergencia. Nunca. Voy y me saco sangre de cada 6 meses. Pero nunca he estado en una emergencia. Me dio el coronavirus, bendita la gloria del Dios que vive, y no me dio fiebre, no me dolió ni una uña. Mucha gente, yo se lo digo, yo se lo testifico, creo que me dice, ¿eres sintomática? No, yo no soy sintomática. Yo no corrí a ninguna ciencia. Yo no corrí a ningún médico. Yo no me tomé ninguna aspirina. Pero el coronavirus, yo decía, a mí no me va a tumbar porque yo sé en quien yo creo. Si dice la palabra que Jesucristo se llevó todas las enfermedades y crisis, que ninguna te va a tocar. Tantas plagas que el Señor envió a Egipto, ninguna tocó a su pueblo, ninguna tocó al pueblo de Dios. Y pueden venir miles plagas, pero si tú a Él le crees, si tú tienes fe y estás esperanzado en Él, mira, no te va a caer ninguna enfermedad, no te va a tocar. Pero fíjense, aquí la ciencia y la Biblia, mire, la tierra flota. La ciencia dice que el planeta Tierra está flotante. ¿Pero de dónde sacaron eso? Porque los científicos, miren, ¿de dónde lo sacó? Mira lo que dice Job 26:7.
para que usted vea lo que es la ciencia, la mentirosa ciencia, la que le ha cogido el cerebro, la mente, el corazón, el alma a muchos cristianos y se la ha destrozado porque le ha destrozado la fe que tienen. La fe que ellos una vez tenían en el Señor se la destrozó la llamada ciencia. Y Job 26:7. Mire de dónde, como dije al principio, ellos dicen que nosotros vinimos de la evolución, la ciencia. Que nosotros venimos del mono. Pero yo no he visto mujeres dando a luz, trayendo monos al mundo. Aún no los he visto, bendita la gloria del Dios que vive. La ciencia ha querido irse por encima de Dios y nosotros estamos brincando por encima de Dios para irnos detrás de la llamada ciencia. Mire, 26:7. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. O sea, cuando los científicos vinieron a ver que el mundo, el planeta Tierra estaba en el aire, ya Job lo había dicho aquí. O sea que no fue nada nuevo, no fue un descubrimiento que ellos hicieron. Ellos descubrieron esto aquí y entonces se fueron a la tarea de saber si era cierto o era falso. Porque la Biblia lo ha sacado a ellos de sus errores. Bendita la gloria al Dios que vive. La tierra está compuesta de átomos. Supuestamente la ciencia médica, los científicos, fueron los que descubrieron eso. Yo le voy a decir. Hebreos 11:3. Para que usted vea de dónde sale, de dónde ellos han sacado de átomos, han sacado de que el planeta Tierra está en el aire, que no hay nadie que lo sostiene. Bendita la gloria del Dios que vive. Hebreos 11:3. Bendita la gloria del Dios que vive. 11:3 dice de esta manera. Por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí están los átomos, ahí está el universo, habla del universo. Entonces, ¿por qué tú sigues detrás de la ciencia médica, corriendo detrás de los científicos, que si salió esta vacuna? Mire, yo conozco un pastor que él dijo estas palabras para cuando el coronavirus, el que quiera ponerse la inyección, la vacuna, póngasela. Yo no me la voy a... Óigame que buscó una persecución. Se buscó una persecución. En ningún momento él dijo que no se la pusieran o que se la pusieran el que quería que lo hiciera. Pues, bueno, el que quería estar, en pocas palabras, el que quería irse detrás de la ciencia médica, pues que se fuera. Porque ese es el problema de ellos y de Dios. Bendita la gloria del Dios que vive. Entonces, la Tierra está compuesta de átomos. Y el hombre, el científico, se cree que él fue el que lo averiguó, que él fue el que lo descubrió. Pero si aquí dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. O sea, el universo ha sido constituido por la palabra. No porque los científicos dijeron o dejan de decir. Hermano, yo lo único que les quiero explicar con esto es que primero vivan de la fe y después corran detrás de la ciencia. Pero primero pongan a Dios primero.
en sus enfermedades, en sus sufrimientos, en sus pruebas. Pongan a Dios primero, porque hay muchos que pasan por pruebas, hermano, y van ante los psicólogos, van ante los consejeros. Matrimonios dentro de la iglesia se van a coger consejería espiritual. Yo no creo en eso. ¿Qué más consejería espiritual de lo que habla el Señor en esta palabra? Si tu matrimonio va mal, métete a la palabra. Lee donde habla de los matrimonios. Refuerza tu matrimonio con la palabra, no con consejerías de hombre. Porque ahora se ha metido eso en la iglesia, consejería de matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Y la palabra qué? Mi armadura. Entonces, dicen ellos que la tierra es redonda. Los científicos, ellos lo dicen como si ellos lo averiguaron primero. Pero miren lo que dice en Isaías 40:22. Hermano, esto es para que ustedes vean que la ciencia médica nada ha hecho. Han leído esto primero, pero se quieren dar el crédito a ellos, como muchas personas cuando exponen sus manos y la persona se sana, se dan el crédito a ellos, no se lo dan a Dios. Es como la persona cuando predica y pasan 10 o 20 personas, se da el crédito a ellos, no se lo dan a Dios. Entonces el hombre anda acreditándose. Y eso es lo que hace la ciencia. Mire, que la tierra es redonda, Isaías 40:22. Mire, esto no lo inventó ninguna ciencia, lo averiguó, ni nada. Dice en el 40:22, dice de esta manera. Él está sentado sobre el círculo. Ustedes ven, el círculo de la tierra. Quiere decir que la tierra es redonda, porque ahí dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. No, eso no fue el científico, eso no fueron la ciencia la que averiguó eso. Eso fue el Dios mismo. Ellos quieren decir que la tierra se formó por unos átomos que explotaron o unos planetas que explotaron. Bueno, un chorro de disparates. Pero aquí dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Les despliega como una tienda para morar. Bendita la gloria. Ustedes ven que no son los científicos, no es la ciencia la que averiguó lo de los átomos, de que la tierra es redonda, de que la tierra está allá arriba flotando en el aire. Es la palabra la que lo ha dicho. Yo tenía un maestro en el colegio que él se sabía la Biblia a rabo y cabo. Él la sabía. Bendita la gloria del Dios que vive. Y él decía que la Biblia era un libro más de la biblioteca. Que si usted iba a la biblioteca, pues ahí usted lo iba a encontrar. Eso lo decía el profesor Vidarte. Y si vamos a ver, seguro que usted lo encuentra entre medio de una librería. Pero es diferente, es un libro diferente a todos los cuentos de brujas que tienen los científicos y todas estas personas. Entonces, miren, con los relámpagos, la ciencia estudiando relámpagos y todo, a ver de qué vienen los relámpagos, como si no estuviera escrito en la palabra. Ellos se quieren dar el crédito, vuelvo y repito, como muchas personas que hoy día se están dando el crédito. Oré por aquel y se sanó. ¿Y qué? Pero ¿a quién le pediste? Dijiste en el nombre de Lili.
el nombre de Ángel Rosa, el nombre de Benjamín Rodríguez, está sano. No, el nombre del Señor. A Él se lleva todo el crédito. Tú eres solamente un instrumento del Señor. No te acredites lo que estás viendo a tu alrededor y lo que está haciendo Dios cuando tú predicas. No te lo acredites. Entonces, mire, en Job 38:35 habla de los relámpagos. Job 38:35. 38:35. Que si los relámpagos esto, usted lee, si usted se pone a estudiar la historia de los científicos y todo, usted ha salido del mono. Ellos fueron los que averiguaron que la Tierra era redonda. Ellos fueron los que averiguaron que la Tierra está en el aire. Ellos fueron los que averiguaron lo de los relámpagos. Mire lo que dice lo de los relámpagos. 38:35. Dice, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. Y te dirán ellos, heme aquí. Ellos no le inventaron el nombre relámpago a eso. A lo que ahora mismo está cayendo una tormenta aquí eléctrica. Pero ellos no fueron. Porque entonces nosotros seguimos creyendo en la ciencia médica primero que en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ellos aquí hablan de los ríos, que si los ríos se están secando, que si aquel río se está secando, que si el otro se está secando. Entonces, supuestamente la ciencia médica averiguó que los ríos vienen a la mar y que vuelven para atrás. Mire, ellos no averiguaron eso. Esto le estoy hablando para que ustedes vean lo que la ciencia médica con las mentiras que ha venido la ciencia médica engañando al hombre, robándole una fe y una esperanza que estaba puesta en el Señor. Le dicen, tú tienes esta enfermedad, no tiene cura. Pero ¿quién eres tú para decir que esa enfermedad? Y la oración. El doctor me dijo que tenía esta enfermedad y que no tiene cura. Eso lo dijo el doctor, eso lo dijo la llamada ciencia médica. Eso no lo ha dicho el Señor. Porque a mí me dice en Isaías 53 que por su llaga hemos sido sanados, que Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿dónde voy a dejar yo esa? O le creo a la palabra o le creo a la ciencia. Una de dos. Dice en Eclesiastés 1:7. Mire, los ríos todos van al mar. Ellos se creen, porque yo he leído, hermano, porque cuando yo estaba en el colegio yo leía todo esto y los libros de los científicos, porque yo estaba cogiendo para ser trabajadora social. Entonces, que fue de lo que me gradué. Pero ellos se creían que como que la ciencia, los científicos fue que averiguaron esto, ¿no? Si Eclesiastés está, déjeme ver cuántos años fue que estaba en Eclesiastés. Bendita la gloria al Dios que vive. No me está diciendo aquí el año en que se hizo, pero más de 2000 años. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Miren. Y entonces ellos se están dando crédito de que ellos averiguaron que todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. La ciencia dice eso. Pero ¿qué te dice Pablo? Voy a leer el primer verso y con este termino, con el primer verso que comencé. Vamos, lo que nos dijo Pablo.
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. Eso es lo que nosotros estamos practicando sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente ciencia. Estamos ante una ciencia que ha confundido a muchos. ¿Sabes por qué no te sanas? No es porque Dios no quiere, o es porque tu corazón está puesto en los médicos que tú visitas. ¿Sabes por qué tú estás sufriendo y sigues con ese dolor dentro de ti? Porque no le has dado el corazón al Señor y estás en consejería y no espiritual, porque supuestamente la consejería espiritual está aquí. No tengo que ir a ningún hombre. Cuando mi mami se murió, la doctora me dijo, ¿quieres que estás deprimida? ¿Quieres que te mande a un consejero? No, señora, mi consejero es Dios. Ese es mi consejero, 100%. Hermano, cuando yo estoy, que a veces me viene ese sentimentalismo adentro, se me salen las lágrimas, digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo. A veces cuando me siento sola, digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Hermanos, tenemos que buscar esa confianza en el Señor, esa intimidad con el Señor, acercarnos más al Señor, clamar a Dios por nuestros familiares enfermos, clamar a Dios por todas esas personas que han perdido la fe por culpa de la ciencia médica. Dios te bendiga.